Yo creo que usted tiene los años contados, o sea, porque yo creo que Anthropic y OpenAI se los van a comer crudos. El cliente casi nunca es capaz de distinguir un documento bien hecho, bien atornillado y no se puede decir invulnerable. Es que la inercia es poderosísima. Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, tenemos aquí a Jorge García Herrero por 4ª vez, que ya son, y son pocas, con lo mucho que tiene que contar y los años que llevamos con esto, que ya son más de 6 en el podcast. Pero hoy no vamos a hablar de temas profundos de protección de datos, doctrina Scania ni el Digital Omnibus, eso para otro día, sino que vamos a hablar de algo que me consta que os quita mucho más el sueño, que es la revolución de la inteligencia artificial en el seno de los despachos de abogados y equipos legales, tanto en protección de datos como más allá. De esto se habla mucho, pero la verdad es que creo que falta profundidad y falta atrevimiento cuestionando lo que se nos vende y también lo que se considera vacas sagradas. Diré, empezando por Microsoft Office, por Word, por Excel, ¿no? Y también reflexionando sobre el hecho de que a veces vendemos asesoramiento sobre IA responsable, pero el propio despacho o el equipo de asesoramiento tiene un circo montado en casa. Entonces también vamos a tocar eso. Pero no me adelanto sobre la materia. Nos escucharéis hablar de mi propia plataforma, que he estado montando para mi propio despacho, una nueva aventura, 20 años más tarde, en este ámbito, y que, luego lo he ido abriendo y publicando en código abierto y facilitando incluso la instalación en máquinas propias y con modelos de lenguaje abiertos. Esto me refiero a todo.lo, y así sirve de paso de cuña promocional. Tenéis todo, valga la redundancia, en todo.lo. Lo como derecho en inglés, LAW. Hay una plataforma de gobernanza de la IA, otra para gestionar múltiples clientes como DPO, otra para automatizar contratos e incluso contratos entre agentes, otra para convertir vuestro conocimiento en skills legales que mucha gente ha visto ahí fuera y licenciarlos de forma que están modularizados, ¿verdad? Y más. También nos oiréis hablar de modelos locales, privados, de código abierto, y eso lo hacemos con Empathy AI, en mi caso, en máquinas Spark de NVIDIA, con lo que puedes tener un modelo Qwen, por ejemplo, 3.5, con 72.000 millones de parámetros en casa, si a alguien le preocupa esa métrica, o un Olmo. Y en verano, que estaré por Asturias, por España y por Asturias, podemos juntar otro grupo de abogados, abogadas, para configurarlo juntos, si alguien quiere. Hay una lista de espera en todo.lo para el que quiera llevárselo a casa, esta máquina, ¿no? Y luego también el que lo quiera, clonar, forquear, como se dice, hospedarlo en su instancia, en vez de usarlo en mi propia nube, pues se descarga el repositorio y lo hace. Pero, paro aquí, vamos a por todo ello con Jorge García Herrero. Jorge, gracias por venir otra vez. Muchas gracias a ti. Un gusto verte, oírte otra vez. En este mundillo de Legal AI y aplicar inteligencia artificial a la práctica y ver cómo se está revolucionando un poco todo, y en el ámbito de lo que estamos viviendo, los grandes modelos de lenguaje y demás, lo primero que quiero reflexionar es esta idea de la rutina. Es decir, que por mucho que avance la tecnología y que ahora se puede hacer cosas con Cloud Code que no se podía hacer hace 3 meses, y que se puede hacer ahora con módulos y skills que van saliendo y todo lo que hay fuera, eso exige una cierta atención.
Y incluso, aunque fuera el año pasado, 2025, que hubieras empezado a utilizar algún abogado Notebook LM o algún RAG, chapucero a andar por casa para sus proyectos, eso genera una rutina, genera una inercia y en esa necesidad de mantener la cordura en el día a día, todo el mundo quiere llegar a casa, ponerte a cocinar, estar con la familia, vuelves a enfrentarte al proyecto. No queda tanto hueco para replantearte tu rutina. ¿Cuál es tu percepción en el mercado, en tu práctica diaria, en lo que ves a tu alrededor, de ese poder de la inercia frente a las capacidades que percibes? Bueno, pues la misma que tú. Por una parte tienes el puro FOMO, ¿no? Esta cosa de... yo oí una anécdota de esta vez como la del elefante, el elefantito que le clavan la pata de pequeño. Pues oí una anécdota que contó alguien en una charla de estas que dan de los 3 leñadores que se ponen ahí con el hacha a cortar troncos, y hay 2 que están en cabeza, muy igualados, y hay otro que tiene un brazo tremendo también, como nosotros 2, pero que está súper atrás, y que le dicen, oye, tío, pero ¿a ti qué te pasa? Dices que tengo el hacha que no la he afilado. ¿Y por qué no la afilas? Porque no tengo tiempo. Entonces, una obsesión para mí en estas cosas siempre es no ser el capullo del tío que está con el hacha desafilada y tal. Entonces, eso te empuja a estar pendiente de las cosas y tal. Pero eso tiene 2 problemas. El primero, que pues si en el 23 estaba toda la gente aprendiendo a hacer prompts y esto y aquello de más allá, que esto se ha visto que valió en el 23, pero que ahora está chupado porque la propia Claude te hace sus propias skills bastante mejor que tú, y que luego tú solo tienes que meter ahí, poner la guinda en el pastel si quieres. Y por una parte está eso, ¿no? Que es cuestionarte la inversión en según qué cosas, si luego la tecnología te lo va a preparar. Y después la carga mental que supone esto, porque como tú bien dices, aquí lo que queremos todos es cortar contontes para verte una película, leer ese libro tan bueno que tienes a medias y que no avanza, y ver a tu familia y todo eso. Y es que con estos cabrones de modelos de IA, lo único que haces es arrancar 3 cosas a la vez, revisar lo que ha hecho el primero, combinarlo con el segundo, ponerlo con el tercero, y se te ocurre cómo refinarlo y te sale, y miras y son las 9 de la noche, tienes la cabeza como el niño melón, y es jueves, y eso te ha pasado el lunes, el martes y el miércoles. Y yo creo que estamos bastantes en ese bucle. Y es tremendo, y es maravilloso, y es muy guay, pero es terrible para la vida personal. En despacho boutique tienes el lujo de que solo te afectas a ti. No hay la parte de gestión del cambio que llaman en la gran organización. Y la gran organización se ha agarrado muy rápido, pues, ¿no?, como un clavo ardiendo a tecnologías que voy a llamar por ahora a lo mejor es despectivo, pero de arbitraje. Es decir, tecnologías puente que permiten digerir el cambio porque hablan tu propio idioma todavía, porque no es un salto tan salvaje. Yo veo, y ahí veo varias dimensiones. Una de ellas veo lo típico, pues chats especializados solo en legal, donde la gente se fía un poco más porque está circunscrito a tu ámbito o lo alimentas eso en modo RAG. Entonces es el chat que te ayuda, pero sigue hablando el idioma de Word, porque la gente no puede salir de la mentalidad de Microsoft Word. Te ayuda en la forma en la que se negocia un contrato ahora o una fusión y adquisición, cómo los equipos van haciendo el ping-pong, se ancla sobre ese proceso ya de décadas. Harvey, Legora, las herramientas de Legal Tech que se llaman ahora, luego a lo mejor lo comento, pero estoy en este grupo de frikis total que se llama Legal Quants, que a ti te he comentado, y aquí la gente se ríe bastante de Harvey y Legora porque vienen a decir que cada funcionalidad que sale, el hacer un grid para comparar múltiples documentos en un M&A, el hacer gestión de versiones, el hacer ciertos flujos de trabajo que ya los pintas en un momento tú con tu propio Cloud Code. Pero hacía falta algo así, es decir, alguien que presente esto de forma digerible, en plan de este es el AI para el despacho de abogados, porque te lo presenta de una manera que parece que es menos violento, ¿no? Entonces, en ese recorrido parece que hay espacio para el arbitraje. ¿Cómo ves tú esto? Diferentes tecnologías, ¿cómo está en el mercado español? ¿Cuál es tu percepción de tecnologías de intermediación o de puente? Pues, bueno, esto ya lo hemos comentado tú y yo alguna vez.
Yo soy contrario. Vamos a ver, yo también es cierto que cuando yo estaba en Garrigues teníamos acceso a esas herramientas caras y probablemente estupendas, que yo no digo que no, pero yo en todo esto lo que veo es una oportunidad gordísima para los llaneros solitarios y para las pequeñas boutiques, como dices tú. Oh, no lo digo yo, lo dice todo el mundo y se está viendo. Entonces, tiene un punto, o sea, por una parte, desde el punto de vista sensato, y mi opinión de cuñado es que al final todos estos wrappers, como dices tú, no vienen a ser más que un envoltorio del antepenúltimo o penúltimo modelo de OpenAI o de Anthropic, y eso es lo que vas a estar pagando a miles de euros mensuales. Eso es lo que estás comprando. Y por otro lado está este punto tan guay que te da lo del vibe coding de, coño, yo que no he picado código en mi vida, soy capaz de hacer estas cosas impensables e incluso puedes hacerlas en conexión con el API y todo eso. O hay cosas un poco más modestas pero muy útiles que puedes hacer con Python directamente en local que te dejan muy tranquilo. Mire usted, señor Legora o señor Harvey, yo creo que usted tiene los años contados, o sea, porque yo creo que Anthropic y OpenAI se los van a comer crudos. Digamos que no controlan su destino, en la medida en la que si quieres estar en el límite, en lo más puntero, no tienes el control del coste de los tokens, dependes de cómo estés tirando su infraestructura, por ejemplo, para inferencia un Anthropic, que ni siquiera saben cómo calcular y ponderar entre training y inferencia porque no saben cómo bueno, ya lo están viendo, explota la demanda y esto canibaliza al entrenamiento y, sin embargo, generan unas cosas que van a tal velocidad que la única forma de tener el control sobre tu destino es montarte sobre modelos abiertos, que yo, por supuesto, me encanta la idea. Pero es verdad que si quieres hacer algo muy puntero, o vamos a decir, si quieres tener el control sobre tu destino y entonces ya cobrar por un software y no estar dependiendo de las fluctuaciones energéticas y geopolíticas y demás de un Anthropic, estás montado sobre Qwen 3.5 o Olmo o lo que sea, en ese momento tienes el riesgo de que cualquiera se monte sobre aquello que es mucho más puntero y fusile todo lo que tienes mucho más rápido, pagando solo por los tokens. Veo muy frágil la posición precisamente por eso y se ve cada vez que hay un giro y una evolución en un Anthropic. Y entonces esto también lleva al problema de este control, ¿no? La gente en los despachos siempre dice, yo quiero tener un control. Y también a ver cómo ves esto, porque es verdad que creo también que la oportunidad de la boutique es que al no tener un equipo de gente que justificar y que ahora convertir en multiabogado, vamos a decir que si igual que en una empresa de programación el lenguaje de programación se multiplica porque cada programador ahora tiene 8 agentes y como dicen ya no hace falta tanto junior, ya no hace falta que nadie sepa Swift para hacer aplicaciones móviles porque lo transformas todo a Swift o a lo que quieras. En el mundo del derecho le preguntan estos días mucho a la gente de Legal AI que qué va a pasar con los asociados, porque nadie quiere formar un asociado, porque ya, de hecho, la forma en la que se ha puesto el precio, algunas herramientas de Legal AI te vienen a justificar que el precio es el coste de un asociado junior al año, ¿no? O de alguien que entra por abajo al año. El pequeño despacho, la pequeña boutique no tiene ese problema de justificar un equipo que ya existe, porque puede desde cero montarse alrededor de las nuevas capacidades. El tema es, ahora mismo los grandes despachos están enfrentándose a esa pelea y se habla mucho de gobernanza y vendemos gobernanza de inteligencia artificial a otros, pero luego dentro del despacho es donde se produce el mayor desmadre. Y esto es, a ver cómo ves tú esto. Yo lo que estoy viendo en la distancia, y además te digo más, me he venido hace poco un despacho enorme preguntándome cómo lo estaba haciendo. Yo digo, ¿qué te voy a explicar yo, sabes, de tu problema? El problema que tú tienes es un problema de gestión del cambio y tienes un problema peor de gobernanza, porque ahora tú has comprado tu Legora o lo que sea por arriba, a la vez todos tus asociados están jugando cada uno con su propio chat, porque quiere cada uno tirar de lo que ya conoce bien. Todo el mundo ha generado esa pequeña rutina. A la vez tienes a cosas que entran desde abajo hacia arriba, pequeños elementos para automatizar contratos, y luego todo aquello que habías comprado que pensabas que no era AI y que estaba fuera del programa de gobernanza, LexisNexis, por ejemplo, Westlaw en Estados Unidos con esto de co-counsel, por lo menos no sé cómo está esto en España,
Estos se han convertido en AI. O sea, los compraste para tener acceso a la jurisprudencia, saltaron las estrellitas un día en la esquina y de repente todos son AI. Ahora ponte tú a hacer un programa de gobernanza del propio despacho con este desmadre, ¿no? No sé cómo lo ves tú o qué está pasando en España. A nivel grandes despachos no te sé decir porque he perdido completamente el contacto, pero a nivel despachos medianos y pequeños, en todos sitios, digamos que está todo el mundo mirando a ver qué hacen los jóvenes, pero sin atreverse mucho y sin dedicar de verdad tiempo y medios. Cuando tienen dinero y sienten el FOMO, lo que hacen es mirar a Légora y cosas de esas, o al menos eso es lo que me dicen. Y claro, a mí me preguntan y me dicen, oye, ¿tú utilizas alguna de estas? Digo, ni de coña. Yo me lo guiso y me lo como yo solo. Y eso les aparta, ¿no? Les deja un poco pillados porque dicen, claro, es que tú sabes, porque no sé qué. Digo, no, yo no sé. Yo lo que hago es invertir tiempo porque es que ahora nunca ha sido más fácil aprender a hacer nada, porque hay 500.000 millones de tutoriales en YouTube, instrucciones detalladas, el propio modelo te dice cómo lo tienes que hacer, que es maravilloso, es fiable. Estamos todos acojonados con las prompt injections y todo esto, pero de momento a mí no me ha tocado y también digamos que hay cautelas básicas que puedes tomar. Entonces yo ahí lo que no sé cómo lo están haciendo los grandes despachos, lo que sí sé es que mi experiencia de 17 años en una oficina de provincias de un gran despacho era que el gilipollas que sabía recuperar de archivos temporales un documento Word que habían cerrado sin guardar y eran las 10 de la noche y el recurso vencía al día siguiente, ese se tenía que quedar al lado detrás del socio diciéndole, mira aquí en la carpeta no sé qué, lo sacaban, era maravilloso, te comían la cara de agradecimiento, pero al día siguiente nadie se acordaba de ti y ese tipo de trabajo sucio lo hacía siempre el mismo gilipollas y yo dije, esto no está pagado ni nada. Entonces yo creo que a medio plazo ese perfil va a ser muy valioso en cualquier despacho grande o pequeño, pero por la fuerza de las cosas. Es que no sé, es lo que dices tú, o sea, hay un punto aquí de inercia y además de que los socios mayores es como que sacan pecho de no tocar un ordenador, no saber hacer nada de tal, hasta que prueban el bicho y se dan cuenta de las posibilidades. Y luego también está la cosa un poco cuñada de que todos han hecho alguna pregunta muy complicada hace 6 meses o en el 25, le salieron 2 alucinaciones y dijeron, bueno, esto ya está, esto es una porquería, no sé qué, y no se dan cuenta de cómo ha evolucionado y cómo ha mejorado, porque esta cosa desde noviembre es otro universo totalmente distinto. Exacto, eso es lo que voy, es que esto es lo que más me fascina. La gente, claro, juega con ello. Si no has probado esto desde Opus 4.6 o desde lo que está pasando con OpenClaw, y yo con OpenClaw tengo el lío, es para otro debate, pero si no has probado los modelos de ahora, es que realmente no sabes de lo que hablas cuando hablas de alucinación. O sea, el tema de los modelos de razonamiento ahora hacen virguerías. Es así. Entonces, claro, ahora en cuanto al rol del abogado, que esta es la siguiente, ¿no? Y aquí hay un dilema en el mundo de protección de datos. Yo lo que estoy viendo, fíjate, esta semana han pasado cosas muy interesantes. Esta semana yo estaba pensando, a ver, ahora hay una cosa muy básica. Es que antes de meter incluso AI dentro de los productos que hacemos, incluso ya como abogados, como despacho, como prestador de servicios, protección de datos, DPO as a service, lo que quieras, que es antes incluso de que todo tenga inteligencia, porque embebe la llamada a una API de cualquier modelo, tienes aquello que tú generas sobre la marcha para automatizar un proceso y lo que es víctima rápida de la nueva revolución es cualquier software que hace eso. Por ejemplo, en el mundo de las ventas, el CRM, la gente se monta su CRM a medida y en 1 hora tienes un CRM montado que hace todo. ¿Por qué pagar por un Salesforce y demás, no? En el mundo de protección de datos, yo pensaba, esta división entre software y servicios, que llevamos diciendo esto ya, no sé, pues 4 o 5 años, ¿no? Se acaba ese corte limpio entre esto es el software as a service y esto es la prestación de servicios que lo acompaña. Si lo llevas a protección de datos, el software es un OneTrust, por ejemplo, para la gobernanza de AI o para un programa donde te demuestra cuál es tu inventario, data flow mapping y todas estas cosas. Eso al final se está fusionando y yo decía, bueno, ahora obviamente cualquier consultor, cualquier DPO as a service, cualquier despacho de abogados viene con su procedimiento debajo del brazo, se lo monta en la casa del cliente o lo tiene en el despacho y como sabes que he estado haciendo yo y hemos hecho tantos, ¿no? De montar tu DPO central para tenerlo todo ahí, pero obviamente también pasa lo contrario, es decir, tú llevas el servicio y regalas el software,
pero el que vende el software ahora regala la labor del consultor. Y esta semana, en esa pelea tan interesante, la gente de privado.ai, que entrevistaba al CEO aquí en el canal en inglés, y la misma semana, creo que fue el mismo día, no sé si fue el martes o así, también entrevistaba al CEO de Data Grail, ¿no? Aquí también a Daniel Barber. Los dos, Data Grail y Privado AI, que hacen lo mismo, compiten con OneTrust y tal en Estados Unidos, han sacado lo mismo, que es un chat que es tu nuevo asistente, tu nuevo consultor de protección de datos, para preguntarle todas tus dudas sobre cuándo hay que hacer el ROPA, cuándo hay que hacer un DPIA. Lo han sacado en un chat. Por tanto, la preguntita que hasta ahora se pasa en un plan de soporte al DPO as a Service o al consultor por horas al mes y demás, ahora se lo puedes disparar al software, y del mismo modo que el consultor comoditiza el software, pero el software se vuelve tan líquido y fácil y inútil, por decirlo de alguna manera, el software también decide ahora, gracias a embeber el modelo, que la persona también puede ser inútil, ¿no? Entonces, los dos llegan al mismo punto de confluencia. Y ahí viene la idea del valor del profesional. Hasta ahora, la barrera que protege al abogado, siempre y cuando los tribunales sean de carne y hueso y el sistema de justicia, hay una cárcel física y hay digamos que toda la capa de resolución de conflictos al final depende del Estado, cuelga de algo muy humano, y muchas capas, ¿no? El fedatario público, toda la estructura que hay de la justicia, pues hace que haya una barrera de protección, que es la colegiación, que es el seguro profesional y demás, pero cada vez va a hacer menos falta, porque se empieza a ver cada vez más contratación agéntica y más procesos automatizados. Paro aquí, porque siempre peco, sobre todo contigo especialmente, ¿sabes? En hacerte una pregunta multiramificada, una bomba racimo, ¿sabes? Y luego te dejo ahí un lío y te tiro la pelota, que es ingestionable. Perdona, paro primero, me controlo. Entonces, primero, la primera parte, que es, ¿qué pasa con el abogado? Es decir, ¿por qué va a pagar la gente? ¿Seguimos con la hora facturable o qué hacemos? Vale, al menos la primera parte de la pregunta se ve una cosa que está súper bien explicada en un libro que se llama Reshuffle, que está ahora mismo recomendado por todos sitios y tal, que soy capaz de recordar el nombre del autor, que es un tío indio, no me acuerdo del nombre, luego te lo pongo. Ahí el tío distingue perfectamente lo que es la herramienta y el servicio. Entonces tú has descrito a alguien que pone herramienta con un consultor encima y a alguien que lo que vende es el servicio con la herramienta por detrás. El autor aquí habla de que el que presta el servicio está utilizando la herramienta y cómo, si la herramienta se vuelve muy buena, puede canibalizar el servicio o sin canibalizarle, simplemente subiendo el precio de los tokens o dándole menos tokens por el mismo dinero, cosa que estamos viendo en un montón de verticales ahora mismo, le saca del mercado o simplemente le saca toda la sangre y le deja ahí. Entonces, aquí eso entronca por cómo se va a facturar. Es que esa es una de las preguntas del millón. Yo esta mañana he leído algo, no sé si era Jorge Morel que lo ha puesto, algo así, de un super despacho norteamericano que decía que para olvidarse del tema de las horas facturables, lo que iban a hacer era sacar y ofrecer como una cosa como tú dices a disposición del cliente, herramientas automatizadas para que el cliente se lo guise y se lo coma. Y eso va a liberar un montón de horas, dicen ellos, que se van a dedicar a lo que realmente es difícil y se cobra bien, etc. Claro, aquí el tema es la responsabilidad. O sea, ¿qué es lo que se va a facturar? Pues no sé cuál va a ser la unidad de medida, porque a mí lo que me gusta es facturar en función del valor añadido, pero la realidad es muy tozuda y el cliente casi nunca es capaz de distinguir un documento bien hecho, bien atornillado y no se puede decir invulnerable, pero bien preparado para ser sometido al escrutinio de una autoridad, o una estrategia bien definida porque te has pegado 20 veces en los mismos sitios y tal. El cliente no sabe ver eso y es bastante complicado claro. Situar o hacer foco en la facturación en ese valor añadido que tú das, bla, bla, bla. Pues ahí va a estar. Entonces, estoy seguro de que un montón de clientes van a verse satisfechos con, me da igual que sea el chatbot con el junior encima o el junior por delante con el chatbot detrás, que es un poco
Es un poco lo mismo y eso seguramente se va a llevar un montón de dinero, pero cuando te juegues los cuartos y cuando tengas un expediente sancionador, hablando puramente de protección de datos, o una cosa así, al final yo creo que todos los clientes irán buscando no el chatbot, sino el tipo con X años de experiencia y al que se le reconozca un cierto conocimiento. ¿Qué parte del mercado va a quedar para esto? Eso es una incógnita. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en llegar a eso? De acuerdo con este principio de la inercia y de toda la gente que tiene que decidir que se va a agarrar ahí a la silla como una ladilla, pues no sabremos. De hecho, es la crítica que yo hacía a la visión un poco cortoplacista, o yo la he llamado así, de agarrarse a un Harvey, a un Legora, a un chatbot específico de abogado. Es que siempre se vende esto como una eficiencia en cuanto a que no vas a tener que hacer el trabajo de campo porque tienes ese asistente rápido y que el abogado va a poder ser más productivo. Estás cobrando lo mismo, estás trabajando menos. Es decir, hay un elemento ahí de poca transparencia al cliente. Muchos clientes se quejan y ya me consta esto que le dicen al despacho: a mí no me usas la plataforma. No quiero que uses el AI para mi proyecto, o me avisas y me pides permiso. Porque en cierto modo hay una asimetría bastante egoísta, en cierto modo voy a decir. Es decir, tú te estás ahorrando el coste del junior, como despacho sigues cobrando lo mismo y esa eficiencia la estás interiorizando o estás repartiendo, digamos, un poco la eficiencia con un prestador. Entonces, por eso creo que al final lo que me parece más inteligente es entender que tú no eres el único que se aprovecha de esto, que esto está avanzando para todos, que la marea levanta todos los botes, como dicen por ahí, ¿no? Es decir, que claro, que al final tienes al cliente, que justo lo que has dicho ahora, el cliente tiene la misma capacidad que tú como abogado. Pero ahí viene el dilema, lo que has dicho ahora. El cliente ahora empieza a ir primero, igual que antes de ir a eso, al médico, ¿no? Van al chat y preguntan, claro. Pues ahora están yendo al chat antes de ir al abogado. Y hay una ventaja en eso para el abogado también, porque el chat le entiende. El chat le entiende. Entonces, al final, el cliente tiene a su Claude ya entrenado, es su película, es su cowork, imagínate, por ejemplo. Entonces ya hay un momento en el que hay o incluso es todavía mejor, un modelo local con su RAG. El cliente empieza a hablar con su herramienta de AI y a la mínima le pilla exactamente qué es lo que quiere plasmar en un nuevo tipo de contrato bastante complejo, de una cesión de propiedad intelectual, de lo que sea. Entonces, le entiende y genera un primer borrador que ya es muy potente. Y lo que empieza a pasar, la dinámica que veo en el mercado, es que el cliente te viene con su borrador, que a veces puede ser una porquería y te da el triple de trabajo, pero te viene con su borrador y te dice: oye, que sepas que ahora, para que no me cobres tanto, ya te lo he preparado yo, solo me tienes que firmar aquí. A veces suena la flauta, esto en mi círculo muy próximo ha pasado esto hace poco, y en la conversación con el AI local del cliente de la empresa estaba muy pulido, y el abogado, que ha sido otro abogado que conozco, le he dicho: tío, chapó, esto está muy bien hecho, así que realmente te lo doy por revisado, lo he visto todo, está muy bien hecho, es verdad que me has ahorrado tiempo, por tanto este es el precio. Es decir, has aceptado que la ventaja entra por los dos lados, pero ahí viene el dilema, y es que en Estados Unidos se dice, hace poco unas directrices del Colegio de Abogados de California, que te he contado que estoy metido ahí ahora, y mandaron esta misiva y hubo una charla sobre ello el otro día en el evento que hubo de específico de protección de datos, y decían: cuidado, porque hasta ahora el email que cruzas con un cliente es privilegiado, no puede ser expuesto a futuro o como prueba, etcétera. Es una conversación privilegiada. La conversación con el chat no es privilegiada. Entonces, si quieres extender la cobertura que tienes como abogado, todas las conversaciones tienen que ser contigo, no con el chat. Pero es que el cliente está haciéndolo sin hablar contigo. Es el cliente el que tiene que aceptar que esto no está privilegiado, porque no es relación confidencial cliente-abogado. Entonces, lo que yo he hecho hasta ahora, en el despacho que estoy lanzando allí, que todavía no tengo ni la licencia, ya te conté, estoy esperando, y cada semana que tardan monto otra historia. El tema es que lo que yo he montado, o sea, esto se llama Northern Law, ¿no? No sé si esto lo dejaré en el podcast o qué, pero bueno, es como se llama. Entonces, lo que he hecho es sencillamente aceptar que la gente viene con su contrato hecho por AI, les dejo un espacio para que lo suelten, lo suban directamente a la plataforma, y ya hago yo un primer trillado, y luego obviamente la revisión manual, que es por lo que quieren pagar.
pero ya estoy aceptando que vienen con ello, ¿sabes? Claro, pero claro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Este mundo ya lo hemos vivido. O sea, esto ya lo hemos vivido de aquellas épocas en las que decíamos en el despacho, es que las vacas ya te vienen toreadas, porque han metido en Google la preguntita, se han leído 5 blogs que son los primeros que han estado por ahí y ya se creen que vienen enfocados. Entonces eso, yo creo que ahí el cliente se cree que va a saber pillarte si estás intentando tirarte un triple o algo así. O sea, esto lo hemos vivido. Yo aquí creo 2 cosas. Por una parte, en cuanto a la parte que se puede comoditizar, o sea, 2 partes aquí, transparencia y luego el tema de lo que van a hacer los colegios profesionales por el futuro del abogado. Yo creo que lo que toca hacer con este cliente que ha hecho un trabajo que a lo mejor es bueno o ha hecho al final la pregunta adecuada, y que eso cada vez va a ser más sencillo, hacer la pregunta adecuada con el objetivo adecuado y con el matiz adecuado. Entonces seguro que Claude o ChatGPT a lo mejor te genera hasta un documento presentable. Vale. Cuando te vienen con eso, pues tú les puedes decir no está mal, pero si realmente crees que eso es lo que necesitas, yo siempre voy a mí me parece que yo no voy a dar valor añadido cambiando 2 palabras a eso. Si eso es lo que quieres hacer, quédatelo y prefiero que no me preguntes. O sea, pero egoístamente, porque como el poco tiempo que tienes al cabo del día eres capaz de hacer ahora mismo cosas tan alucinantes, a mí yo no quiero, hombre, con clientes recurrentes y tal, sí que lo haces, y lo que me pasa, yo por lo menos con la gente con la que estoy en contacto es con gente del departamento legal de una empresa grande que chana en lo suyo, pues igual no tanto de protección de datos como yo, pero chana, y esos sí que han hecho la pregunta adecuada o tienen ya el marco contractual y no sé qué, y tienen una necesidad específica y han hecho una pregunta específica y te vienen con una solución. Y eso sí que lo lees en diagonal y dices, tío, suena estupendamente. Y es que ni te pasan el contrato entero, porque ahí ellos perciben, igual que percibo yo, que aunque me tire 3 horas mirándome el contrato y proponiendo tal, eso ya lo van a hacer ellos mejor porque tienen todo el contexto. Y ese es el tema, el contexto. Es decir, cuando te viene un cliente que entra por la puerta, no te conoce nada, viene con esto, quiero hacer esto y te traigo este documento, a mí eso no me gustaba, yo creo que no nos gustaba hacerlo ni cuando estábamos en Garrigues, ni me gusta hacerlo ahora, porque en general porque cada maestrillo tiene su librillo, pero sobre todo porque yo prefiero tirar de mis modelos testados. Y cuando digo modelos, hablo de mis modelos de documentos, de templates y de mis otros modelos que ya sé lo que tengo que hacer y saco el documento y no es tanto por el tiempo o el trabajo que me ahorre, sino por la carga mental, porque yo ya sé que con mi modelo voy seguro. Y es que ahí lo que tienes que vender o lo que tienes que pedir tú si eres cliente es seguridad. Entonces, yo creo que eso es como dicen esta expresión inglesa de una carrera hacia abajo. Si te pones a revisar algo que ha esculpido un modelo de inteligencia artificial, vas mal. Entonces, yo ahí creo mucho en la transparencia. Tanto cuando me vienen con eso, yo les contesto tal cual lo veo, o cuando digo, si lo que quieres es gastarte poco dinero, pues a lo mejor lo que quieres es un documento automatizado, que ya sé yo que normalmente el profesional quiere echar más horas para conseguir un documento perfecto y al cliente le cuesta, porque es que ni siquiera está entendiendo lo que le estás preguntando, ni para qué sirven y todo eso. Pues aquí estamos sacando documentos muy rápidamente, por muy poco dinero, y luego les dices, esto te lo doy con 4 partes en amarillo, que son las que hay que trabajar, pero si tú crees que con esto tienes suficiente, no voy a ser yo el que te persiga durante 2 meses para que no me hagas caso y el documento al final no quede terminado como yo quiero. Y encima tener que ponerme colorado intentando facturarte más que no va a ser. Pues ahí está, y lo estamos haciendo así. Y luego a la parte del colegio, yo soy súper escéptico, porque esto tiene pinta de que va a tener una adopción brutal, y cuando toda la gente, además cuando el 90% de la gente que no se ha metido aquí llegue, pues va a estar mucho más perfecto de lo que está ahora, porque es que sabe Dios dónde vamos a estar dentro de un año. Entonces, yo creo que el 40, el 50, el 60% de las cosas de batalla se las va a guisar y se las va a comer la gente. Seguro. ¿Qué motivación tienes, verdad, de intervenir ahí ya? ¿Qué te aporta a ti? Digo ya como profesional, ¿sabes? ¿Qué valor aportas y cómo te enriquece a ti eso si ya te vienen con esto dado? Y ahí es donde viene la siguiente cosa que estaba pensando, que es cómo llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Y esto al final es una batalla. Tú sabes que estoy montando esta película y mucha gente está haciendo la misma historia, la misma racionalización. Has hablado de Skills, que era esta idea de, bueno, lo tengo montado en varias piezas
pero en el Deal Room, ¿no? Que tengo que conseguir que lo pruebes. Pero el Deal Room, que lo tengo ahí en dealroom.todo.lo, lo que y esto ya me sirve aquí de promoción, no sé si me interesa, pero bueno, la idea es que en Deal Room lo que estoy haciendo es que la gente pueda agarrar su conocimiento, modularizarlo, compartimentalizarlo de alguna manera y hacerlo reciclable y licenciarlo, de forma tal que una plantilla, tanto de un contrato como de un assessment, ¿no? De formularios en secuencia, etcétera, que destilan tu conocimiento y tu criterio y tu experiencia, se pongan en este mercado y alguien pueda utilizarlos sabiendo que llevan tu firma, pero que a la vez esto sirve al abogado para no pringarse con la plantilla de otro. Es decir, que en tu entorno, lo que he llamado pre-vetted, ¿no? Preevaluados, preponderados, plantillas que tú ya sabes que están conformes a tu forma de hacer las cosas, están en tu catálogo, y cuando un abogado viene eres muy eficiente, o cuando un cliente viene eres muy eficiente porque está todo respetando lo que siempre haces y solo tienes que revisarlo rápido. Y si otro abogado no es tan bueno en protección de datos, por ejemplo, como tú, y quiere licenciar tu propio modelo, pues te paga y tú te dedicas a aquello que tiene más valor y que puedes cobrar por tiempo y demás. Eso tiene muchos problemas también, porque al final el mercado es limitado y no va a estar todo el mundo publicado el mismo tipo de modelo y de skill, ¿verdad? Sino que habrá a lo mejor espacio para varias instancias del mismo modelo, ¿no? Pero bueno, lo estoy probando ahí, lo he lanzado, yo he publicado mis propios skills y lo he abierto en el Deal Room. ¿Y cómo ves esta idea, ¿no? De que haya skills propios de abogados? Pues no, yo particularmente no la veo. ¿O es vender tu alma al diablo? Claro, no, exacto. Es que eso a mí me recuerda mucho al tema del dilema del prisionero, ¿no? Porque colectivamente a mí esto me preocupa, o sea, a mí lo que me preocupa con esto es desde el punto de vista del proveedor de la IA. Cuanto más conocimiento destilado pongas ahí, es que ya no es... ¿De cuánto tiempo vas a monetizar eso? Porque pasado mañana, sobre todo, a mí es que me hace mucha gracia cuando Claude me dice, o ChatGPT te dice en un GPT, conforme vayas generando entregables y los vayas perfeccionando, me los subes también. Yo, claro, majete, claro que quieres que te suba el producto terminado y baqueteado, claro, y yo también quiero que... ¿Por qué no me los das tú? Sí, sí. Y ves cómo ha saltado esto, o sea, cómo ha mejorado esto, y esto se ha tenido que zampar, no las skills porque no existe todavía, sino todo el knowledge de 18 despachos gordos para llegar hasta donde están llegando, porque es que muchas veces haces preguntas de contextos específicos y te vienen con cosas que ni de coña estaban ni en la prompt, ni en lo que le has dicho, ni nada por el estilo. Entonces, aquí yo creo que se da lo del dilema del prisionero, porque digamos que como colectivo, como profesión, deberíamos estar todos un poco preocupados de no soltar nuestro conocimiento destilado para alguien que tiene todo el incentivo del mundo para comernos la merienda, pero en segundo lugar, por la dialéctica que te digo, el tema de sobrevivir o ganar terreno a los despachos, tú como llanero solitario o boutique pequeña, tienes todos los incentivos para poner encima de la mesa este skill para distinguirte, o este contrato, o mira lo que sé hacer, y todo esto. Y cada vez que haces eso, pues Claude o OpenAI se lo está llevando. Y los markets estos estoy viendo que están saliendo, y la verdad es que me da mucha curiosidad, porque en el tuyo no he visto lo que has puesto, pero he visto en otro que la gente está poniendo ya skills para hacer assessments de cara al reglamento de inteligencia artificial y tal, que me imagino que serán básicos. A mí es que solo se me ocurren maldades con eso. Yo creo que voy a publicar una skill que me he hecho para editar las presentaciones que hace NotebookLM, porque me fastidia mucho que Google te diga, sí, vete solicitándome los cambios específicos slide por slide de esta presentación, y dices, pero bueno, por favor, aquí pone mi liquito, o sea, pero ¿cómo voy a hacer yo esto? Pero... Sí, porque esa es buena, porque NotebookLM tiene esa sensación de RAG y te genera ese espacio tipo RAG, pero está abierto y sigue siendo Gemini en abierto y tal. A lo mejor esa es la siguiente fase, ¿no? También, a ver cómo ves esta idea, porque es verdad que
También yo he hecho mucho esfuerzo con el tema de modelos locales. Pero eso es muy interesante. Eso es, a mí me parece que es lo más interesante, lo más atractivo de lo que ofreces. Lo de cómprate esta máquina y vas a estar completamente seguro de que lo tienes ahí. Si es suficientemente potente, por lo menos para un cierto tiempo, para actualizarlo, es que me parece maravilloso. Eso está funcionando, ¿eh? Al final hay gente que está viniendo, eso se hace desde Empathy AI, que al final es mi hermano. Pero es verdad que ahí sí que lo que ha montado Empathy es una capa para hacer muy fácil el onboarding en la máquina Spark de NVIDIA, porque aunque sea NVIDIA y te venden toda esta idea de que el software es muy fácil, no es nada fácil configurar una Spark. Y esto lo monta muy rápido. Tienes un modelo, un Qwen 3.5, ahora vuela. Tiene todo lo que no tienes en un Mac Mini, efectos de capacidad con un modelo potente. Y luego tienes la capacidad de tener modelos que no solo sean open weight, sino también open source. O sea, que realmente el training dataset está abierto, que es Olmo, ¿no? El caso de Olmo, que es más todavía que con Qwen en cuanto a transparencia. Entonces lo puedes tener en casa. El tema es ir manteniéndolo para ir actualizando el modelo, pero todo está en tu casa. Entonces, para un despacho yo lo veo clarísimo. La cuestión es la curva de aprendizaje contra esa inercia que decíamos al principio. Este es el tema, ¿no? Que veo que los que estamos muy metidos en el tema queremos tener esto. Entonces yo quiero capitalizar lo más puntero que pueda salir en un cloud para generar la siguiente herramienta, ¿no? Pero lo que es para trabajar en el día a día, yo quiero tenerlo todo en casa. Efectivamente, no quiero alimentar al monstruo. Quiero generar el código con Cloud Code 4.6 y lo que venga, porque va teniendo más memoria, más contexto, cosas que yo no voy a poder tener en local para escupir ese código más rápido. Eso al final es una eficiencia que vale mucho dinero, pero todo lo que sea la generación de documentos, el trabajo del día a día, lo quiero tener en casa porque está ese know-how. Y eso me lleva a la siguiente cosa, a ver cómo ves esto, a lo mejor último tema, pero a ver qué te parece. En un año. Antes apuntabas a qué va a pasar en un año. ¿Dónde vamos a estar en un año? Vale. Esto va demasiado rápido, Jorge, va súper rápido. Es una locura, porque estamos en nuestra pequeña parcelita hablando de qué pasa en el software de predicción de datos, ¿no? Y digo, vale, pues oye, ¿quién narices va a comprar OneTrust? ¿Quién va a comprar? ¿No? Pero eso es nuestra parcelita. La secuencia, el dominó que hay afectando a todos los demás es salvaje. Está pasando con el software, pero luego pasa con los equipos, obviamente, porque hay un montón de tareas. Yo le digo a la gente, si puedes documentar tu trabajo, estás muerto. Porque te van a reemplazar, ¿sabes? No documentes lo que haces, porque te desapareces. En un año esto va a ser muy rápido. Es un tema da para hablar mucho de colchón social, creo que hay que hablarlo seriamente. El tema me parece muy serio. Es verdad que como hay tanta inercia colectiva, como decíamos, pues parece que vamos todos ciegos y a lo mejor vamos todos ciegos hacia un precipicio. Pero en la parte legal, lo que yo veo que está pasando es, yo ahora tengo todo el tiempo, o sea, ahora mismo, entre 6 y 8 agentes, todo el tiempo, non-stop, ¿sabes? Todo el tiempo desarrollando, hablando, generando un montón de historias, haciendo un montón de cosas. Ahora estoy montando un sistema de arbitraje para agentes, por ejemplo, y está ahí corriendo, lo tengo ahí abajo corriendo, ¿sabes? Entonces, esto está pasando todo el tiempo. ¿Qué veo? Que cada vez más yo delego en estos agentes el que contraten con otros agentes y pesquen en el entorno abierto soluciones para hacerlo todo más rápido, más fácil en el ámbito de código, ¿no? Claro, entre ellos están empezando a negociar con un API, con un API. El API viene y suelta el pequeño mensajito. Está buscando financiación, ¿no? Que lo ves a veces cuando estás con Cloud Code. Busca funding, porque hay una librería abierta, un repositorio abierto que busca funding. Del mismo modo, tienen unas condiciones y entre agentes están haciendo acuerdos más o menos entre amigos, donde todo llega a ser freemium y luego si quieres ir más allá, pues te vas a la plataforma específica y pagas por una cuenta adicional, pero todo el mundo está tirando de plataformas que se contratan automáticamente. Y entonces ahí viene este mundo donde cada vez entiendo que incluso la labor del abogado y esa capa que decíamos de protección, donde tenemos un sistema de justicia, de resolución de conflictos que es humano. ¿Por qué tiene que ser humano? Porque ahora va a haber un montón de relaciones agénticas mucho más, se van a multiplicar exponencialmente. Del mismo modo que yo tengo estas herramientas todo el tiempo hablando con otras. Va a pasar que van a tener conflictos. Y eso es imposible que pueda terminar en los tribunales por volumen. Vas a tener que tener algún tipo de AI de resolución de conflictos. Y si esto empieza a pasar, no va a depender ya de una administración de justicia pública, sino
modelo de mediación, arbitraje, como tenemos ahora, pero con algún tipo de enforcement embebido, de penalización embebida. Y eso al final significa que cada vez va mellando más aún el valor del abogado como tal, porque empezamos a aportar, a segregar, a separar la labor del abogado de la parte más humana de la resolución de conflictos. ¿Qué piensas de esto? Agentes que empiezan a entrar en relaciones contractuales, empieza a haber conflictos y eso abstrae la relación y la posición del abogado porque cada vez es menos necesario el abogado en ese nuevo volumen de conflictos. En el último año tenemos agentes, pero desde hace un montón de tiempo tenemos asuntos litigiosos masivos completamente replicables que yo creo que deberíamos haber tenido alguna solución como esta, no sé si en arbitraje privado o directamente en la jurisdicción pública, en la que se dijera, si yo tengo esta demanda contra este banco porque me ha cobrado, mire, tengo aquí la escritura, en esta escritura se me han incluido unos intereses que el TJUE ha dicho que son ilegales, y estos son los intereses, y esta es la escritura, y está aquí, y el protocolo de notarios no sé qué. Yo creo que eso era perfectamente automatizable, eso y 50.000 cosas más que te puedas imaginar. Normalmente los que van ahí en cabeza suelen ser estos de Singapur, que siempre se sacan de la manga, aprueban smart contracts y hacen esta administración tan avanzada que tienen ahí. ¿Qué pasa? Tú has empezado hablando aquí de inercia. Es que la inercia es poderosísima. O sea, yo me imagino que por intereses personales o corporativos o lo que sea, estas cosas no salen y no salen. Pero también te digo que si de lo que estamos hablando es del futuro del abogado, seguro que este trabajo, las demandas masa dan mucho dinero y tal, pero es como el último eslabón de la cadena trófica de los abogados. Te quiero decir que quien está haciendo eso, pues va saltando de demanda masa en demanda masa, acabarán encontrando la manera también de monetizar de alguna forma eso. Pero sí, eso es totalmente automatizable. Al final, yo creo que la clave está en dónde esté el punto de revisión, porque lo que tú estás haciendo ahí con los agentes o estas cosas son, o sea, tú generas código y cuando te da el entregable pinchas y eso compila o no compila, o sea, o funciona o no funciona. Y si no funciona, te tienes que buscar a uno que sepa, a ver si sabe, porque, o lanzarle otra pregunta a Claude o a quien sea. En cambio, lo de los abogados es mucho más complicado, porque tú no sabes si eso pita o no hasta que llega el juez y te dice, te hace así o hacia arriba. Ese es el punto. Una última reflexión que estoy teniendo últimamente, lo frágil que es la infraestructura, ¿sabes? Hablamos de que la inercia es el único fenómeno, pero a lo mejor podría pasar todavía que la propia infraestructura y el propio suministro y el propio hardware sea lo que lo para todo en seco y al final nos quedamos en nada. Ahora mismo hay un riesgo de suministro energético porque cada vez los modelos son más eficientes, esto es verdad, pero cada vez el que prueba esto no da marcha atrás. Le pide a todo su equipo que cada uno tenga 8 o 10 agentes. De Jason Juan vive de esto, pero le está pidiendo a sus empleados que tengan, no sé si quiere llegar a 100 agentes por persona, por empleado, ejecutándose todo el tiempo. Claro, eso significa que la demanda es exponencial. Decía la Amodei el otro día, el CEO, que es que no sabe cómo medirlo. Están en 14.000 billones de ARR, de recurrente anual, desde 1.000 millones. Está explotando la demanda porque el que lo prueba quiere mucho más porque para lo que genera es muy barato todavía. Entonces, al final, el consumo energético es brutal, no hay memoria. Dicen que te agarres eso a los móviles antiguos porque ya toda la chatarra digital va a valer oro porque es que no hay memoria. Hay un montón de problema de suministro. Entonces, al final va a llegar un momento en el que mucha gente dice que va a haber una especie de glitch, ¿no? De parón de AI, sencillamente porque no tenemos los recursos, ¿no? Hasta que el otro llegue al espacio y monte algún circo o no sé. Sí, el espacio, sí. Más con sí, o en su cabeza más bien. Sí. Esto es lo que tienen los porros. Pero bueno, el tema es que al final algo va a pasar, ¿no? Y claro, y si hay un parón, entonces eso todavía puede dar espacio y oxígeno a la gente, bueno, no sé, las crisis energéticas, Irán. A lo mejor eso termina dejando todo en nada. Pero bueno, esto es una pregunta al viento. ¿Dónde vamos a acabar en un año desde tu punto de vista? ¿Cuál es tu sensación, tu último instinto con el tema?
Ni idea, no sé. O sea, yo creo, desde el principio, yo con esto me da la sensación de que hay que aprender a ser muy eficientes con las preguntas, porque antes o después, o bien nos van a cobrar el token a lo que realmente les cuesta a ellos, o bien, por razones de embudos de los 25.000 tipos que has descrito, y a lo mejor hay muchos más, nos van a poner limitaciones de hasta qué has llegado por hoy, etcétera. En parte también por eso lo intento hacer con cosas locales, porque eso sí que no nos lo van a quitar. Es decir, si te descargas un cacharro pequeño o grande que funciona en tu máquina, ese le tienes, y eso es importante. Pero no sé, yo creo que esto va a mejorar, o sea, al paso que va yo creo que va a mejorar muchísimo, y al final donde sí que veremos una diferencia es que quien pueda pagarlo serán los únicos que tengan un servicio non-stop, y nos acordaremos de los buenos viejos tiempos, ¿no?, del 2026, en el que teníamos 14 agentes ahí y por 85 euros tenías cloud casi sin parar y no sé qué. Pero ya veremos. Es que lo bueno de estar aquí es que estamos en primera línea y es muy divertido. Eso sí, eso seguro. Jorge, gracias. Muy bueno, gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Siempre un placer. Hasta aquí hemos llegado. Hoy podrás encontrar más información sobre este episodio en mastersofprivacy.com, accediendo a la sección en castellano. Ahí encontrarás además algunos materiales complementarios e incluso eventos periódicos. También puedes seguirnos en Blue Sky o LinkedIn si te apetece. Gracias y hasta la próxima.